Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse al Museo del Libro y de la Lengua. Muchas gracias a Roberto Jacobi, Alejandro Kaufman y Luis Ignacio García por aceptar la invitación a participar de esta mesa. Los tres son docentes, los tres vienen de carreras de las ciencias sociales, digamos, sociología, ciencias de la comunicación, filosofía y otras yerbas. Los tres han publicado en revistas varias. Los tres han ensayado sobre diversos temas. Y los tres hace muchos años que vienen también reflexionando y ensayando alrededor de la mesa que nos convoca hoy, que tiene que ver con las lenguas del odio. Hago una pequeña introducción y después ya les dejo la palabra a los tres, que realmente también antes que hacer la introducción quiero agradecerles porque siempre que los invitamos a participar de cosas del museo, enseguida nos dicen que sí, así que eso me hace pensar que al menos no nos odian. Así que muy agradecidos por aceptar participar de esta mesa. Y lo pequeño que voy a decir, con una suerte de contexto, a partir del año 2008, Roberto Jacobi con Sid Kroch-Malny empezaron a hacer como una suerte de trabajo de campo y análisis de los foristas del diario Clarín y La Nación. Y a partir de ahí hicieron todo un trabajo muy arduo de compilar todas esas respuestas a las notas varias que aparecían en Clarín y La Nación. Intuyo que muchas notas eran del orden político, aunque podría ser por ahí notas de géneros variados, ¿no? Pero intuyo que la compilación de esas respuestas de los foristas venían más por el lado político. Después de ese proceso de trabajo y de selección de respuestas y frases de los foristas de Clarín y La Nación, ahí hicieron como un recorte también muy certero y apropiado. Ya para el año 2014 lo volcaron todo en una muestra que se inauguró en el Fondo Nacional de las Artes, ¿no es cierto? En el año 2014 intervinieron las paredes con carbonilla. Creo que una de las artistas de la que medio como que llevó adelante con Roberto y con Sid fue Scafati, ¿no? Mariela Scafati. La curadora, exacto. Y bueno, y a partir de ahí, medio como que el tema, podríamos decir que explotó. Digamos, esa muestra se convirtió como una muestra itinerante, ¿no? La llevaron a muchos lugares. Digamos, y después, en el año 2017, Silvio Lang, con el grupo Orgie, ¿no? Hizo una obra teatral a partir de los textos del odio, diarios del odio, como se llamó en su momento la muestra que hizo Roberto y Sid, digamos, que después también fue editado en un libro que lo editó Gerardo Diego en N Direcciones. Y bueno, entonces, Gerardo Jorge. Eso me los confundo siempre con... Y todo esta breve introducción para decir que, bueno, que llegamos hoy al año 2022 y ha corrido mucha agua bajo el puente. El año pasado incluso el Museo del Libro y la Lengua editó este libro, que es con introducción y compilación de Luis Ignacio García, que es La Babel del Odio, que obviamente recoge la experiencia de Sid y Roberto, y también hay otros textos, hay un texto de Silvio Lang, hay la introducción, como dije bien, de Luis Ignacio García, y otros textos que abordan nuevamente el tema. Y bueno, y después, como dije también, hemos llegado al 2022 con un intento de magnicidio hacia Cristina Fernández de Kirchner, que medio como que las cosas, ¿no?, pasaron de un tono a otro ya, ¿no? Como que se dio un paso más. Entonces, un poco el motivo de esta mesa era reavivar estos temas, obviamente, y invitarlos a ellos que vienen ensayando y reflexionando alrededor de las lenguas del odio para ver, bueno, qué ha pasado acá, digamos, y bueno, porque también todo el tiempo en las discusiones que se despertaron a partir de varios textos y estas cuestiones, que eran siempre de las nuevas derechas, digamos, era como que siempre se amparaban dentro de la libertad de expresión
Entonces, digamos, siempre había como cuestiones de hasta dónde, bueno, digamos, salir a decir o hablar alrededor de las lenguas del odio, si no era también un acto de censura. Bueno, ahora con este pasaje del dicho al acto o al hecho, bueno, queríamos un poco invitarlos a ellos para que reflexionen y a ver si hay nuevas ideas o es más de lo mismo. Les dejo la palabra a ustedes y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, no, nada está planeado, pero empiezo yo porque, sobre todo para empezar, para convocarla, evocarla, traerla acá a María Moreno, que es un poco sin quien no estaríamos acá, no solamente porque es por ella que se lanza la colección en donde se publica La Babel del Odio, sino porque es ella la que craneó este mismo evento, ¿no? Lo imaginó, lo pensó, lo propuso. Agradezco, perdón, la invitación, gracias especialmente a Inés por todas las gestiones y demás, y la buena onda. Y me parece muy importante convocar el conjunto también de la colección, que se llama Lenguas Vivas, que se fue pensando a lo largo de, digamos, esos primeros meses difíciles de gestión del Museo del Libro de la Lengua, bajo la dirección de María, porque estábamos en pandemia. Y me parece muy importante, muy interesante destacar la escucha de María en relación con las lenguas y su historia, y cómo imaginó esas tres grandes zonas, ¿no? O sea, porque este fue uno de los tres libros que salieron como tridente inicial de la colección, esperemos que siga funcionando y se siga ampliando. La Babel del Odio fue el primero, pero junto con él salieron otros dos. En segundo lugar, Antología Degenerada, que fue una compilación que armó también una colega amiga, Sofía de Mauro, en torno al lenguaje inclusivo, y digamos así, la irrupción de los feminismos y disidencias en la vida del lenguaje. Y en tercer lugar, un episodio del proyecto Reunión de Dani Selko, enfocado en una, digamos así, puesta en escritura del diálogo de Dani con la comunidad Loflafken Wilkul Mapu, así de premonitorio. Digo porque, de alguna manera, digamos, la ola de la discusión en torno a los discursos de odio tuvo sus 15 minutos de fama, que en realidad duró un mes, ¿no? Que fue del 1 de septiembre a el 4 fue de octubre, que de alguna manera es el umbral también de la colección, ¿no? Discursos de odio, que se lanza sobre todo y muy fuerte desde un discurso oficial que interpreta, lee, digamos, lo sucedido ese jueves por la noche en clave de los discursos de odio, ¿no? La clave interpretativa oficial, ¿no? Esa misma noche, la cadena nacional de Alberto Fernández instala ese sintagma como la explicación, por decirlo así, con todo lo interesante y lo restrictivo que ello podía, digamos, implicar, y algo de eso podemos hablar hoy. Y de alguna manera, más allá, de alguna manera, ese ciclo, ¿no?, de efervescencia en torno a los debates y los discursos del odio se cierra, al menos en esa efervescencia, con la represión y desalojo de la comunidad mapuche en Wilculmapu. Por un lado, diría yo, porque es digamos, la duración, en realidad una larguísima duración de los tiempos mediáticos de un tema vigente, ¿no? O sea, estuvimos discutiendo las lenguas del odio y parecía que era el tema, todos los días salían en los diarios algún artículo sobre los discursos de odio. Y eso no podía durar tanto en la economía del ritmo de los medios masivos de comunicación. Y por otro lado, porque el que había aparecido como el enunciador principal de esta propuesta de interpretar una época, o por lo menos de la vida lingüística de nuestra época a partir de los discursos de odio, evidentemente destruyó, ¿no?, vulneró, horadó la legitimidad para pretender hablar de los discursos de odio.
Me parece que en ese umbral estamos, ¿no? Lo cual creo que nos da una pequeña distancia para poder hablar con un poco más con menos agobio de la urgencia de la coyuntura. Yo no sé si quieren, ¿qué quieren que hagamos? Vamos hablando. ¿Estás hablando? Sí. Ahora estás hablando. Queremos que hables. Sí, bueno. A mí me tocó, también por ahí no estoy seguro, en este contexto casi familiar, de mesa de amigues, me tocó hablar en otros contextos, menos amigosos y amigables, en torno a estos temas, y efectivamente tocaba fibras muy sensibles, sobre todo, y fue bien interesante conversarlo y debatirlo al libro y a los problemas del libro en contextos sobre todo universitarios, de estudiantes, en donde efectivamente había una diversidad muy amplia de opiniones. En este contexto no estoy tan seguro por dónde engancharlo para que resulte interesante para todos y supongo para después abrir una conversación. Así estamos todos. A mí lo que me impresionó de ese mes, digo porque ya no sucede más, ya no me sucede más, pero en ese mes lo que me sucedió fue esto. Por un lado, me pareció afortunado el hecho de que se hubiese instalado la cuestión, la problemática de los discursos de odio, tal como se instaló, porque servía de excusa de que ingresaran en las grandes, digamos, en la primera plana del debate público a nivel nacional, discusiones que de otro modo no hubiesen ingresado. Pero por supuesto que a la vez y en el mismo momento y por las mismas razones, los discursos de odio se convirtieron en otro insumo más que ingresaba en el dispositivo y la maquinaria destructiva de la grieta, ¿no? Y el discurso de odio se convertía en aquello que el oficialismo utilizaba para criticar nuevamente y de otro modo a la oposición. En esa coyuntura yo era de quienes defendía o quienes estaba dispuesto a defender la agenda de los discursos de odio. ¿Por qué? Bueno, porque no creo que debamos entender los discursos de odio como una rúbrica clasificatoria de un conjunto o de un tipo de discursos particulares que pudiésemos reconocer a partir de una serie de rasgos observables en el habla de tal o cual persona. Para mí, el problema de los discursos del odio es un problema que viene a situar, a intentar circunscribir un malestar de época. De ninguna manera imagino los discursos de odio como algo, insisto, que nos permita reconocer cierto tipo de discurso y diferenciarlo de otro. Los discursos de odio son, creo yo, un conjunto de coyunturas y situaciones que nos atraviesan en nuestra vida política y lingüística, que hacen a un malestar de época que nos atraviesa a todes, ¿no? Incluides aquellos que hablamos en inclusivo y que supuestamente estaríamos fuera de los alcances, de los efectos de los discursos de odio, ¿no? Esto me parece que es algo clave, que es algo fundamental y que es algo que justamente se neutraliza una vez que ingresa en la maquinaria de la grieta. Porque estemos de un lado o de otro de la grieta, lo que suponemos es que, por supuesto, es un insulto hablar de los discursos de odio y no es un intento de hacer un diagnóstico de época. Nuestra época está atravesada por condiciones que propician la proliferación de este tipo de discursos. Y esas condiciones son el problema. No la aparición circunstancial en tal o cual lugar de estos discursos. Y esas condiciones son las condiciones de la vida lingüística, política, contemporánea, de todos. En esas condiciones, a lo que asistimos es a una descomposición de las estructuras de subjetivación y de circulación de las palabras en lo que llamamos espacio público. O sea, cuando decimos discutamos de los discursos de odio, a mi modo de ver, lo que estamos proponiendo, lo que a mí me gustaría proponer es discutamos acerca de esta transformación radical de las estructuras, de las reglas y de los modos de aquello que in illo tempore llamábamos la esfera pública. Y esto resulta, recién decía, bueno, los contextos en donde estas cuestiones pudiesen ser habladas, en contextos de público, bueno, juvenil, son contextos bien interesantes para plantear esto porque es precisamente esa camada de jóvenes que está siendo supuestamente
parte del público, digamos, receptivo de estas, bueno, nuevas derechas que mencionaba el compañero al inicio, en donde, o con quienes, digamos así, ¿no?, tenemos que empezar a hablar acerca de cuáles van a ser esas estructuras de transmisión de un legado, de una experiencia, ¿no?, de una memoria política que de alguna manera intente sortear las trampas de los discursos de odio. Es decir, por un lado, quiero insistir en que, a mi modo de ver, los discursos de odio lo que plantean es la agenda de discusión de las condiciones de la circulación de la palabra pública hoy. Eso es lo que para mí pone en agenda el debate sobre los discursos de odio. En segundo lugar, ese debate me parece fundamental para pensar el problema de la transmisión en el contexto contemporáneo en donde precisamente aquellos jóvenes con quienes deberíamos estar discutiendo de política, con quienes deberíamos estar tratando de propiciar formas de transmisión, están siendo objeto, digamos, o están siendo, digamos, las principales víctimas de esta descomposición de las estructuras de subjetivación política contemporánea. Bueno, eso es lo primero que quería enfatizar. Los discursos de odio hablan de condiciones que nos atraviesan a todos. Eso me parece fundamental. Si no lo decimos así, ya está. El discurso de odio es otro insulto más que participa de aquello que intentaba describir el debate de los discursos de odio, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, es decir, todos estamos en el barro de los discursos de odio, por supuesto que lo que en segundo lugar hay que decir es, como dice María en una de sus últimas intervenciones públicas, no hay dos discursos, no hay dos demonios del odio, no hay dos demonios del odio, ¿no? Es decir, yo quisiera ubicar, para mí la discusión está buena ubicarla en este doble margen. Por un lado, las condiciones de los discursos de odio nos implican y nos conciernen a todos, y por otro lado, por supuesto que la movilización de esos discursos no tiene el mismo sentido en distintas orientaciones y tradiciones políticas que están en disputa en el presente. Por lo tanto, no hay dos discursos de odio. Por lo tanto, no cualquier discurso que exprese el odio es parte del debate de los discursos de odio, ¿no? No es un problema conceptual y no quisiera que suene así. Lo que estoy queriendo decir es que aquello que la discusión en torno a los discursos de odio intenta instalar, por supuesto que no habla del odio en general. Y ahí es donde tenemos que empezar a precisar. Y las formas de ir precisándolo tiene, por supuesto, que ver con las condiciones de la circulación de la palabra pública en el mundo contemporáneo. Que nos va a permitir decir que aunque todos estemos en el barro del odio como dispositivo de movilización política, sin embargo, no toda tradición política abreva del mismo modo de ese tipo de dispositivos, de esa forma de subjetivación política. Y allí, bueno, Ale seguramente va a poder, bueno, no sé cómo va a seguir esto, no sé a dónde ir, digamos, para no, pero bueno, yo sigo un poquito más y después les dejo, qué sé yo, y seguimos charlando. O si querés que te dé ahora. Yo sé que les da igual, pero... A mí me gusta hablar al último siempre, porque si no, no sé qué decir. Bueno, entonces te tiro un par de... Pero no, si querés, no te voy a forzar. Si quieres, no, déjame decir dos cositas y me... ¿Sí? Ahí está. Perdón, este show... Bueno. Está queriendo todo el tiempo que interrumpa, pero No estoy lográndolo. No, muy breve, digo, creo que a ver, descomponer un poquito la problemática de los discursos de odio para empezar a circunscribir un poquito más la cuestión. Una manera de definir, de intentar aproximarnos a algo que nos empieza a contener respecto a por qué digo que no cualquier expresión de odio debe ser incluida en este debate, en esta discusión, y que entonces nos permitiría
avanzar hacia algo que de hecho a María le interesaba mucho, en particular en relación con esta mesa, que era decir, bueno, ¿cuáles son nuestros odios? Y cuando ella decía, creo, cuáles son nuestros odios, no solo decía aquello que a mí me interesa especialmente, es decir, nuestros odios en el peor y destructivo de los sentidos, es decir, de qué manera nosotros participamos de la maquinaria de los discursos de odio también, y esta idea de que nosotros seríamos alguienes que por alguna extraña razón estaríamos exentos de las consecuencias de estos discursos, bueno, es el problema justamente del progresismo y es la dificultad que tiene el progresismo de pensar estas nuevas derechas que se lo están pasando, ¿no? Se lo están llevando por delante, sino que también se refería al odio como una pasión positiva, como esa pasión que, por ejemplo, aparece en toda su fuerza y con toda su dignidad en el texto de Dani Selko, que está en esta colección, en donde el odio, la bronca, la furia desencadenada por el asesinato de Rafael Nahuel está tematizada, ¿no?, en ese texto. Y está tematizada justamente como dice Marie Bardet también en otra de las intervenciones en ese mismo libro, que es el tercero, ahí se los muestro, es muy bonito también, ese buscar cuál es el gesto que esté, cuál es, decía la comunidad lo decía, ¿no? ¿Cuál es el gesto? Estamos buscando cuál es el gesto que esté a la altura de nuestro odio. La palabra no era odio, pero casi, de nuestra bronca, de nuestra furia, ¿sí? Lo mismo que también aparece en la furia travesti de las lenguas insumisas del segundo volumen de esta colección. Es decir, a María le interesa preguntarse por el lugar de esas pasiones que tendemos a considerar como pasiones degradadas en la tradición popular, en la tradición plebeya, porque en esa tradición pasiones como el odio o otra que también tiene poca prensa, el resentimiento, ameritan para María alguna forma de redención, alguna oportunidad para construir, como dice Marie Bardet, los gestos adecuados y a la altura de esas pasiones políticas que tienen toda su legitimidad, ¿no? Por eso digo que está muy bien que intentemos definir un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de discursos del odio. Para mí, y eso lo dejo planteado acá para discutir, la mejor manera de dar una definición así rápida para empezar la discusión es que los discursos del odio son una forma de activar el viejo dispositivo del chivo expiatorio. Sin alguna forma de chivo expiatorio, no tenemos por qué hablar de discursos de odio. El discurso de odio es una manera de intentar movilizar y canalizar la violencia social circulante en una dirección particular orientada hacia algún sujeto social, un grupo social o algunos de sus representantes que son situados y circunscriptos como la causa de esa violencia circulante, ¿no? Un dispositivo del que, bueno, vos has pensado mucho a lo largo de, bueno, todo tu digamos, lo que implicó ese dispositivo a lo largo de los fascismos del siglo XX y que para mí, y en esto coincido con las intervenciones de Daniel Feierstein, que a mí me parecen bien interesantes, son las que permiten hablar de una emergencia de formas, al menos formas sociales neofascistas en el mundo contemporáneo. Formas sociales neofascistas en el mundo contemporáneo. ¿En qué consistiría la especificidad del fascismo que nos permitiría hablar de resurgimientos neofascistas en el mundo contemporáneo para Feierstein? En que lo que buscan ciertas fuerzas de las nuevas derechas contemporáneas no es lo mismo que buscó, digamos, la derecha autoritaria argentina del siglo XX, incluso la última dictadura, por ejemplo, que no buscaba exactamente movilizar activamente la violencia de la ciudadanía, sino que lo que buscaba era silenciar, acallar, el no te metas, ¿sí? Mientras que lo que sería propio de esta época es la movilización activa de formas de violencia sociales que, reconociendo y estigmatizando un sector que para nuestra tradición, por supuesto que la tradición peronista aparece como postulante número uno
para ser objeto de este grupo estigmatizado, la tradición peronista o sus representantes, como la causa de todos los males, ¿no? Esos 70 años, ¿no?, de los que se habló tan machaconamente en los medios como la causa de todos nuestros males. ¿Cuál es la causa de nuestros males? Los 70 años de peronismo en Argentina. Entonces, una primera definición de discurso de odio es esa: el reconocimiento de cierto grupo estigmatizado como la causa de todos los males circulantes y la habilitación de la violencia sobre ese grupo o sus representantes. Violencias que, por lo tanto, dejan de ser violencia contra cada uno de los miembros posibles de ese grupo o los representantes posibles de ese grupo, y son más bien mensajes hacia todo ese grupo. Esto me parece interesante subrayarlo en relación con una genealogía que finalmente no fue trabajada en ese libro. Uno de los problemas que tuvo el debate, o no debate, digamos, o fallido debate de los discursos del odio, por lo menos a nivel público, en ese mes del que hablo, es que llegó e irrumpió de una manera, digamos así, descontextualizada, sin marco, ¿no? Porque en realidad discursos de odio es la traducción al castellano de una expresión inglesa que es hate speech, que no llegó sola, sino que es un derivado de toda una discusión previa al acuñamiento de esa figura de hate speech, que era el hate crime. Entonces, ya se sabía que cuando hablábamos de hate speech nos estábamos refiriendo a ciertas formas particulares de violencia, en donde ya la política, el debate público, la jurisprudencia se había pronunciado acerca de cierto tipo de crímenes vinculados fundamentalmente con la discriminación racial y posteriormente con la discriminación de género. Y esa discusión ya se venía dando en Estados Unidos desde la década de los 70, sobre todo 80 y 90, cuando eclosiona, por ejemplo, en un texto, bueno, que de alguna manera sobrevuela todo el libro, que es el texto de Judith Butler, sobre se llama excitable speech, y ella misma está dándole una vuelta a esas expresiones que ya circulaban en la esfera pública norteamericana, y ella claramente se está refiriendo a los crímenes de odio en relación con los discursos de odio y viceversa. Los discursos de odio en relación con el propiciar crímenes de odio. Acá no, acá llegan los discursos de odio casi conectando más con la crispación del kirchnerismo que con la idea de crímenes que están orientados a señalizar un grupo en particular, a enviar mensajes a un grupo considerado estigmatizable, sean las mujeres, sean las disidencias sexuales, sean los peronistas, ¿no? Eso me parece importante, esa genealogía que acá no tuvimos y que llegó como un insumo que en realidad podría usarse desde cualquier lado de la grieta. Y bueno, no puede usarse desde cualquier lado de la grieta. Como decía María, no hay dos demonios de los discursos de odio, porque tiene que haber un grupo estigmatizable. Entonces, cuando los mapuches de la comunidad Loflafken de Winkulmapu expresan su odio y van incluso a la iglesia, ¿no? En todo está narrado, bueno, maravillosamente por ellos, en ese libro que les traía justamente para mostrarles, no están incurriendo en discursos de odio. Este librito, hermoso, ¿sí? Que se pueden llevar, creo que está acá a la venta ahora. Bueno, es súper interesante porque acá está Gómez Alcorta también participando, ¿no? Como que, digo, María siempre se enorgullecía de lo visionario de ese libro. En realidad, primero de ustedes. Decía, vos tenés que ponerlos a ellos primero, me decían, a ustedes. A los diarios de odio de Roberto y Cid. Y tenía esta idea, ¿no? Acá los discursos de odio los venimos discutiendo hace rato, ¿no? Y después cuando sale el libro, que salió a fines del año pasado, principios de este año, bueno, tuvo sus presentaciones y demás, pero claro, después de lo que pasó con el intento de magnicidio, ella vuelve a insistir en el carácter un poco profético. Bueno, este libro sin duda que lo fue incluso más, ¿no? No solamente se refiere a esa comunidad en particular, sino que incluso tiene la participación de la todavía ministra en ese momento, Gómez Alcorta. Entonces, me parece importante eso, en primer lugar, ¿no? La historia, recordar cierta historia.
los discursos de odio están referidos a toda la tradición de la militancia de las minorías en el siglo XX. Está referida a esa tradición y de allí surge incluso el término técnico de discursos de odio. Eso me parece clave, me parece importante. Después de eso, me parece importante, digamos, desglosar un poco la expresión y ver su utilidad, que quizás no es la mejor, quizás deberíamos pensar en discursos, sí. El problema no de utilizar ahí la palabrita odio, bueno, después vamos a hablar un poco más de eso, pero ya hablar de discursos, hablar de odio, nos viene a decir algo que me parece importante subrayar acá, y es, por un lado, lo que circula en todos los debates en torno a estos temas es, cuando hablamos de discurso, hablamos de la función performática del discurso. Esto me parece súper importante en relación a algo que decía en la introducción, y es que siempre que hablamos de discurso de odio, inmediatamente surge el debate en torno a la libertad de expresión, ¿no? O sea, aquellos que de alguna manera intentamos frenar, contener, diagnosticar, controlar los discursos de odio, inmediatamente se nos acusaría de que estamos intentando restringir la libertad de expresión, porque aquel que dice lo que dice, ¿no? El Presto, Agustín Laje, quien fuese, está ejerciendo su legítimo derecho de libertad de expresión, que también es un tema muy norteamericano por, bueno, la herencia de la primera enmienda y lo que implica esa libertad de expresión en la jurisprudencia norteamericana, y por eso fue tan discutido el problema de los lenguajes de odio allí, en ese contexto. Pero digo, desde el momento en el que ponemos en valor el carácter performativo del lenguaje y asumimos que decir algo es hacer algo, la idea de una límpida separación entre, por un lado, yo estoy solo expresando mis opiniones, y por otro lado, no tiene nada que ver con pasar al acto, evidentemente que se empieza a desmoronar. Esa frontera no es una frontera nítida desde que admitimos que el lenguaje no es un mero decir cosas, sino que también es una manera de hacer. Como dice Butler, es la primera acción de una serie de acciones que pueden en cualquier momento devenir no discursivas, ¿no? El punto es que son todas acciones, discursivas o no discursivas, en el continuum de una misma serie. Discursos del odio. Odio es una pasión que viene a instalar para mí, por lo menos, o quiero situarlo en dos coordenadas fundamentales. Por un lado, algo que desde nuestras discusiones más teóricas se viene denominando en el último tiempo, se lo viene rubricando bajo el rótulo de giro afectivo, ¿no? Y que viene intentando señalar positivamente la expansión de la esfera pública hacia márgenes no meramente racionales, de cálculo de intereses, o incluso de puesta de palabra pública, sino que implica la discusión política, el debate acerca de pasiones y de afectos, es decir, de algo más elemental que el supuesto discurso racional que debería circular en la esfera pública, y ello entendido en sentido positivo. Quiero decir, en general los debates sobre afectos en política lo viene a instalar el feminismo. No es que lo vinieron a instalar las nuevas derechas, ¿sí? Entonces quiero decir, cuando decimos odio, lo que estamos diciendo es la agenda del debate público debe ampliarse y debe incluir no solamente el problema de, la conciencia política, el discurso racional, el cálculo de intereses, sino también el problema de las pasiones, el problema de los afectos, el problema de las emociones, que determinan nuestra vida política de una manera decisiva, tanto más hoy en la época de las redes sociales. Y hacia eso voy a ir en un ratito y ya voy cerrando para dejar la palabra. Ese hoy, ¿no? O sea, la historia de los discursos de odio, la expresión discursos de odio, el hoy de los discursos de odio en este libro, el que proponemos, el que también proponen un poco Roberto y Cid en su intervención, es un hoy que tiene al año 2008 como un umbral de época bien relevante y bien representativo, bien elocuente. Porque 2008 es una fecha global y local, ¿no? O sea, es la fecha que se suele situar como la crisis
es la última gran crisis del capitalismo, a partir de la cual el neoliberalismo comienza a reconfigurarse dejando de lado sus alternativas democráticas. Es decir, el surgimiento de las llamadas nuevas derechas. Una crisis del neoliberalismo que comienza a recomponerse, que comienza a intentar recomponerse admitiendo sin ningún tipo de prurito que su relación con la democracia es totalmente contingente, ¿no? Que eso es un poco aquello que empieza a surgir con Trump y que empieza a criticar a ese neoliberalismo anterior como establishment. El establishment, ¿qué es? El intento de conservar las formas democráticas de este régimen de acumulación. Este régimen de acumulación, cada vez más violentamente extractivo, ya no puede conservar siquiera las formas de la democracia y por eso el cantar la justa de la irreverencia de las nuevas derechas parece ser la forma de recomposición de la hegemonía de un neoliberalismo reformulado a partir de ese año. Pero mientras eso sucedía a nivel global, acá sucedían cosas que empezaron a registrar Roberto y Sid a partir de la crisis del campo, ¿no? A partir de la crisis del campo comienza a suceder desplazamientos y movimientos en nuestra propia vida político-lingüística que comenzaron a habilitar digamos, la llegada de los discursos de odio a nuestra vida pública, a nuestra vida política, a nuestros debates. Que por supuesto se vio, digamos, acompañado por la llegada de las redes sociales. Y acá me parece que es un capítulo recontra fundamental. Vuelvo a ver a las jóvenes de la sala y yo pienso en el lugar absolutamente determinante que Internet y luego las redes sociales están teniendo en la configuración de generaciones que a nosotros nos empiezan a resultar absolutamente impermeables, que no entendemos cómo operan, cómo funcionan. O sea, cómo piensan lo político, cómo piensan la vida pública, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cuál es el concepto de realidad funcionando en las redes sociales? Quiero decir, es el momento en el que comienza a construirse la realidad en y por las redes sociales. Es decir, es el inicio de, digamos, la construcción de las condiciones de aquello que después, con el tiempo, se llamó la fake news. La idea de que la realidad es aquello que aparece en la pantalla de tu usuario. Es decir, mi hijo no lee los diarios. O sea, se informa por las redes. Y la red, la característica fundamental que tiene es que te da a vos tu información. Es decir, el diario, por más que elijas el diario que querés elegir, dice lo mismo, lo abra yo, lo abras vos, lo abra ella. Vos abrís tu Facebook y por más que seamos re amigos, el tuyo va a decir una cosa, el mío va a decir otra. La pérdida de sentido de una realidad compartida que implica la irrupción de las redes sociales como dispositivo de construcción de realidad, ya no solo simbólica, para mí es un dato absolutamente decisivo para pensar lo que nos está pasando. Es decir, los discursos de odio a eso me refería fundamentalmente a los discursos de odio como condición de época. Los libros que empezaron a trabajar estas cuestiones son libros que trabajan cuestiones técnicas muy concretas acerca de cómo funcionan la cascada de las viralizaciones en las redes. Y eso tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Quiero decir, son condiciones técnicas que nos incumben a todos. Y ese tipo de condiciones técnicas encuentran en los discursos odiantes un contenido mucho más propicio para la propagación, para la difusión, ¿no? La experiencia de la pandemia, por supuesto que también impregna ese hoy de los discursos de odio, porque también fue, digamos así, un pasito más en la descomposición de las condiciones de la circulación de la palabra pública. Es decir, la irrupción de teorías conspiranoicas y de negacionismos varios, o sea, llevaron a un límite, que es el límite en el que estamos hoy, máximo, las membranas con las que todavía podíamos contener algo así como un sentido común compartido de la realidad. O sea, que haya gente que pueda pensar que la Tierra es plana, junto con gente que cree que la Tierra... O sea, que cree que
uno tenga que decir que yo creo que la Tierra es redonda, es ese tipo de situaciones a las que nos estamos enfrentando. Toda la discusión en torno a las vacunas sí o las vacunas no, o sea, fueron discusiones que atravesaron la sociedad, no eran burbujas aisladas. Y eso fue propiciado por las redes sociales. Y como dice alguien por allí, las redes aman el odio, porque el odio, es decir, el contenido extremo, todo lo que se ha hablado acerca de la polarización, cómo las redes propician la polarización en elecciones emblemáticas como en Estados Unidos o Brasil, que las redes amen el odio, que las redes amen el odio, lo que está diciendo que es un tipo de discurso que llegó medio para quedarse, que tenemos que pensar muy seriamente cómo eliminarlo, cómo darle marcos de contención, porque no alcanza, y con esto cierro, no alcanza con las buenas intenciones progresistas de describir concienzudamente cómo las nuevas derechas están avanzando y nosotros, que somos la buena conciencia de la civilización, vamos a poder contenerlas porque podemos diagnosticar requete bien a los discursos de odio como parte de la herencia racista y nazi del siglo XX, ¿no? No. ¿Cómo vamos a imaginar formas de transmisión política con generaciones que se formaron subjetivamente en y a través de las redes? Ese es el tipo de pregunta que a nosotros, ¿no?, el campo popular, el campo progresista, nos plantean los discursos de odio. ¿Cómo vamos a imaginar formas de construcción de sentido de realidad común en la época de las redes sociales? Y cierro. El hoy, digamos que para mí inicia con el 2008, por supuesto que se actualiza con una vigencia radical y intempestiva, aunque se vino preparando y ese libro existía ya, y que existe un libro significa que la discusión se venía dando, ustedes hicieron lo que habían hecho, y eran discusiones que estaban vigentes, por supuesto, entre nosotros. El intento de atentado, o el atentado fallido, puso en escena la discusión de una manera decisiva, casi acuciante. El modo en que se puso en escena, y cierro con lo que empecé, sin embargo, creo que volvió a mostrar que los discursos de odio cayeron como un contenido más en las matrices del discurso de odio que ellos intentaban describir. Entonces, ¿qué hicimos? Nos rompimos la cabeza recíprocamente con este nuevo contenido, los discursos de odio. Lo que uno, sobre todo en mi caso, la sensación de rechazo que me produjo, ¿no?, la manera sobre todo que el progresismo se apropió del debate de los discursos de odio en ese mes álgido, que sobre todo tenía que ver con esto, ¿no?, oponer, ¿no?, el odio al amor. Que por supuesto que además retomaba consignas que habían sido consignas de campaña. El amor vence al odio, amor sí, Macri no. Y que ponía, ¿qué hacía? Volvía a poner el lugar de una suerte de pureza exenta de los efectos del discurso de odio. Cuando en realidad eso es precisamente lo que quiere el enemigo, pongámoslo en esos términos. Que nos pongamos en ese lugar de inocencia, porque va a ser el lugar en el que nos van a seguir pasando por encima. Entonces, por eso, pensemos el odio que nos habita. Tanto el odio que implica una memoria de la resistencia y los resentimientos, ¿no?, de las tradiciones populares, como ese odio totalmente deleznable que nos habita cada vez que nos metemos en las redes, ¿no? Yo siempre pienso, está el hater, como la figura del mal, ¿no? Hay una peli incluso que se la recomiendo porque es muy buena, que sale en el 2020, ahí la vimos en la pandemia. La polaca. Pero para mí la figura paralela o espejada del hater es el indignado. O sea, el indignado es el hater progre, digamos así, ¿no? Que igual que el hater va y responde a la misma descomposición de la subjetividad troll que todos somos. Seamos, digamos, estemos de uno u otro lado de la grieta, y lo que tenemos que intentar es recomponer formas de subjetivación, formas de transmisión, formas de intervención que se sustraigan a eso, ¿no? No sé si... Hola, muchas gracias. Por suerte grabé. No sé si acá graban. ¿Graban? Bueno. ¿Desgraban también? Ah, bueno, me anoto. No, realmente todo lo que dijiste es impresionante.
un pensamiento muy completo, muy complejo, y además sin papelito. Me haces acordar a Cristina, que no usas papel. Sí, es un problema muy complejo realmente. Fíjate que hay una de las discusiones que se arma sobre esto es la tradición que había acerca de el concepto de odio de clase, que era legítimo y que también había un odio contra el dominante, el colonialista, ¿no? Fanon, por ejemplo, te cuenta el odio que generaban. Entonces, ¿por qué ahora te molesta el odio, ¿no? Habría que verlo eso. Creo que ahí el primer problema es clase. Porque clase recubre, digamos, una totalidad. Quienes, pongamos, en ese esquema sería burguesía y proletariado, para decirlo rápidamente. O colonizador y colonizado, o esclavista y esclavo. Pero en la realidad no sucede eso. No está compuesta por clase la realidad. ¿No es cierto? Está compuesta por relaciones complejísimas. La clase es una simplificación necesaria, pero no explicativa, sino que lo explicativo está justamente dentro, en un nivel micro dentro de la clase. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más odian? ¿Los ricos o los pobres? Yo creo que son los pobres. Los pobres tienen enemigos en todos lados, sobre todo en su propio barrio. No sé, si van a una villa, van a ver que están las casillas totalmente enrejadas. ¿Por qué? Y porque los paraguayos de enfrente, o porque un peruano, o la travesti, o sea, hay N enemigos. Una de las cosas que ponen furiosos a los pobres es que haya otros pobres que no son tan pobres como ellos y otros que son más pobres que ellos. Y esos que son más pobres que ellos, el Estado, o sea, todos nosotros, según el criterio general de que el Estado somos todos, está manteniendo a esos otros pobres que son más pobres y a otros pobres que son más ricos. Entonces, ¿esto es una anomalía? No, me parece que esa es la forma de la dominación, justamente. Lograr fragmentar las fuerzas sociales de tal manera que los dominantes puedan desarrollar sus proyectos. Bueno, y esto fue así, el colonialismo lo mostró claramente, como un galeón con 500 gallegos locos, de golpe se conquistaron un continente. Y fue porque dividieron, porque lograron alianzas con unas tribus contra las otras, etcétera, etcétera. Esa particularidad de los sectores sociales, es decir, de los intereses y de las formaciones ideológicas, está encubierta fundamentalmente por la noción de clase media, ¿no? Esa es la clase universal, ¿no? Eso, todos somos clase media, y que además se verifica empíricamente. Cualquier estudio de autoasignación de clase te dice en porcentajes, no te puedo decir actualmente, pero en una época era como del 80%, la gente que se autodefinía como clase media. Es decir, que incluía a los sectores más pobres, ¿no? En las opciones, ponerle que podías pobre, muy pocos se definían como pobres. Por eso resulta siempre curioso que las apelaciones a los pobres, que nadie reconoce como pobre. ¿A quién están hablando? A gente que no se siente pobre. Y me perdí. ¿Cómo?
más fuerte. De las clases bajas como forma de dominación. Claro. Lo que estaba, sí. Que la clase media, ese era el punto. Que la clase media, la noción de clase media tapa todas las diferencias sociales. ¿No es cierto? Y es justamente el concepto más gaseoso que puede haber. ¿Qué es clase media? No se puede, no está medida, no, todas las medidas son ridículas. ¿De dónde está la frontera entre una clase y otra? ¿O dentro de la clase media son todos iguales? Más allá de una cuestión de ingresos, ¿no? Hay muchos temas que están implicados, ¿no es cierto? Están las tradiciones históricas, ¿no es cierto? Las migraciones, o sea, se sedimentan en una cultura desde muchos lados. Entonces, bueno, no sé, es una observación. No sé qué se puede hacer con eso, simplemente pensarlo. Porque las otras opciones, digamos, que no se puede convencer a la gente que sea lo que no quieren ser, ¿no? Tipo los troscos que dicen el proletariado. Y no nadie se define proletariado o proletario. O si se definen serán el 1%. Bueno, esos eran unos puntos. Después, por ahí les interesa escuchar cómo fue que se nos ocurrió hacer ese trabajo. Y que fue de una manera medio, como muy, muy subjetiva, digámosla. Nos habíamos habituado a leer los foros, hasta un punto que se convirtió en una obsesión malsana. Yo no me dormía hasta las 4 de la mañana hasta que no leía toda la última mierda de Clarín y La Nación. ¿Qué? No, la compu. Sí. Llegó un momento que realmente hacía mal, era una cosa que te hace mal. Porque los foros empezaron a existir en el 2008-2009. Sí. No, yo empecé mucho más tarde, no empecé en el 2008. No, trabajo forense, trabajo de forense. Trabajo forense. Computación forense. O meter la cabeza de inodoro para ver qué hay. Claro, tal cual. Es algo así. Y hago eso. Tenemos la misma obsesión. No, ahora yo me curé. Justamente me curé al escribir, al armar ese libro. Siempre no se puede seguir así porque te... No, sí, te suicidas. Por una cosa te suicidas por una cosa de las que decía Luis, justamente, porque uno es parte de eso también, ¿no? Esas mierdas, somos cómplices de eso. En algún punto estamos también pensando, no todo en conjunto de lo que dicen, pero hay partes que nos mueven también. Si no, ¿por qué nos sentimos tan agredidos si no tenemos nada que ver? ¿No es cierto? Por algo nos jode. Pero bueno, joden muchas cosas más, ¿no? La ignorancia, lo burros que son. Bueno, se puede hablar muy mal durante mucho tiempo. La cosa es que decidimos hacer algo con eso, que lo que nos pareció era que simplemente había que mostrarlo. Hacer una operación de duchampiana. Tomar el objeto y ponerlo ahí. Quizá cargo. Y bueno, eso fue lo que hicimos coincidentalmente a que me habían invitado a exponer. Pensamos hacer ese mural con frases sacadas de un libraco así más o menos que habíamos compilado de distintas épocas. Y también bajo títulos, porque una cosa que hay que observar, que lo que dicen los foros tiene que ver con la noticia. O sea, la noticia ya está propiciando lo que van a decir los de abajo. Por ejemplo, dice, se ampliaron los planes a las mujeres de rubias. Las rubias, siempre las rubias. Y lo que comprobás es que por ahí la nota son 1000 caracteres, 1500. Y la basura, la otra basura, por ahí son 5000 o 10.000 o 100.000. Es una cosa incomparable. Es decir, cuando decimos los medios, que estamos hablando pensando en Mañeto o en Mitre,
Pero los que escriben la mayor parte de los diarios son esta gente que trabaja gratis. Les dan premios. ¿A cuántas veces hicieron sus deposiciones? Que eso es interesante, porque hay como un juego, digamos, entre ellos, ¿no? El juego de la... ¿cómo es? Le ponen la pelota para que hagan el gol, digamos, algo así. Bueno, la pantalla, o sea, que para el caso del atentado, la pantalla cortada en dos, quiero decir, ¿no? Claro. O sea, la filmación de la casa de Cristina. Dios mío. Mostrar lo que había. ¿Qué? Sí, mostrarlo, una mostración simplemente. Y elegimos frases, palabras, así, cosas que nos sonaban, lo que nos golpeaba a nosotros. Y bueno, y con eso convocamos a, no sé, 20 amigos que con las carbonillas hicieron todo ese mural en 1 hora y media. Y bueno, metimos un montón de ron, no sé qué era, había muchísimo alcohol. Y estaban todos chupando ahí en el... ¿Qué era el lugar ese? Ah, la casa de Victoria Ocampo, que es el lugar que Victoria Ocampo donó cuando ella fue la primera presidenta del Fondo Nacional de las Artes, que ella, digamos, propició. ¿Cuál fue? ¿Qué? Casa de Macri. Ah, sí, fue la casa de Macri, de Franco. Sí, él la arruinó un poco, pero bueno. El barrio está, no sé si saben que está en el lugar más, no sé qué decir, caro es poco, de la ciudad. Y la gente que entraba al Fondo de las Artes, muchas veces eran del barrio. Y una vez entra un matrimonio, y el tipo empieza a mirar. Dice, pero mirá, gorda, mirá lo que es. Vení, sacame una selfie. Esto es lo que yo quiero. Esa, sacame una selfie, es muy buena. Bueno, después sin más consecuencias, sí, hicieron reportajes, cosas que después no publicaron, vinieron canales que después nunca mostraron. Gerardo Jorge nos propuso armar algo con eso, dentro de esa misma beta duchampiana. Y fue lo que hicimos. Tomamos el tema, digamos, de los artículos, de lo que estaba pasando, y después una selección, pero armada como un poema, o sea, siguiendo los ritmos. Y se cortó por tal cosa, porque la palabra convenía, llegaba, y al concepto, bueno, todo como se hace en los poemas. Y entramos en esa corriente literaria que se llama literatura no creativa. O sea que la creatividad ya estaba puesta de antemano. Pero sí lo que tenía muy notable era que le encontramos un ritmo, le encontramos humor. O sea, realmente en un momento empezás a leerlo y decís, no, pero acá hay algo, ¿no? Esta gente se hubiera dedicado a otra cosa. En fin. Y salieron 200 ejemplares nada más. Pero, supongo que por culpa tuya, se difundió mucho en el mundo académico, porque hay 4 libros de grandes cabezas que hablan del libro un montón, ¿no? Salieron muchos años antes de este momento, ¿no? Así que bueno, fue algo no pensado, ¿no? Me dicen, vos sos sociólogo, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver, una cosa súper personal, y en todo caso más de que ver con una experiencia artística, es decir, tomarlo y hacerlo, tomar y mostrarlo, qué sé yo. No sé, sigan. Bueno, esta es una de las cosas que se pueden hacer, mostrar, ¿no? Instalar una cuestión de un modo discreto,
O sea, que el mérito propio del objeto resuelva cualquier incertidumbre, ¿no? Entonces hay una obra ahí y eso nos aclara un poco algunas cuestiones, ¿no? Me parece que esa es una acción interesante. Vamos a empezar por la siguiente cuestión. ¿Qué es lícito prohibir? Nosotros en el campo de la cultura o nos instalamos en la bibliografía crítica sobre el aviso de incendio, que es una suerte de esteticismo en el que hemos estado durante años, hablando de cómo tomó la morfina en Portbou, con el consiguiente morbo de todo eso, ¿no? Siempre cabía la pregunta, ¿cuál es el atractivo de revolver tanto ese suicidio, ¿no? Más allá de lo dicho. Y después está la cuestión de la censura. O sea, nuestro sentido común cultural es del siglo XIX. Es la censura de Baudelaire, de Flaubert, de Oscar Wilde, o de la dictadura, que siguió el modelo del siglo XIX. Pero en el siglo XX, en lo que se llama la democracia, en la llamada democracia o institucionalidad democrática, el problema de la censura es el problema del fascismo, es el problema del nazismo. Es el problema, o sea, si hay que poner una fecha, una verdadera fecha política a lo que estamos discutiendo, es 1945 y la desnazificación. Todo se puede decir menos una cosa. Todos los símbolos y los emblemas se pueden utilizar menos uno. Ese es el verdadero problema. Y ese es un tema europeo, mundial, conducido por la europeicidad, digamos, que después empieza a diluirse cuando se generaliza el problema de la descolonización y cuando Europa deja de tener una centralidad autopercibida y autoasumida, y empezamos a tener toda una cantidad de problemas en el siglo XXI. Pero en cuanto a la convivencia democrática, el problema sigue siendo ¿qué es lícito prohibir? ¿En qué se puede estar de acuerdo en prohibir? Entonces, jurídicamente, eso tiene vigencia, tiene una vigencia global, hay acuerdos internacionales. O sea, 1945 es el año que se establece un nuevo ciclo de los derechos humanos, se establece un nuevo ciclo de un montón de cosas. O sea, lo que en la pandemia se discutió sobre la fase 3 o 4 de las vacunas que se popularizó, nace en ese año, por los experimentos nazis con personas. Experimentaban con personas, Mengele, todo eso que ocurría dio lugar a una legislación internacional de derechos humanos frente a experimentar con seres humanos, tanto los nazis como en otras situaciones, que hubo muchas, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso también se llaman protocolos de Nuremberg o algo así, que determinan cuándo se puede aprobar un medicamento, una droga o una vacuna, ¿no es cierto? Y eso es conducido por Estados Unidos. Pero el problema político de lo que estamos discutiendo es qué es lícito prohibir. Y hay dos cosas que en el régimen jurídico contemporáneo se considera lícito prohibir. Una es el nazismo, o sea, el nazismo es el límite a la libertad de expresión. Muy laxo en Estados Unidos, extremadamente laxo y nutrido por todo lo que explicó Luis, que recordó Luis. Es decir, en Estados Unidos hay una continuidad institucional de 2 siglos, por lo cual se autorrepresenta en ese sentido, continuo, institucionalidad, democraticidad, o sea que el problema es el racismo. Entonces el hate speech y demás, y los modos en que los movimientos sociales, los feminismos y los antirracismos proceden respecto de esa problemática, tiene una impronta vinculada con la primera enmienda. Ahora, lo que ocurre con Estados Unidos es que hay otra cosa que se prohíbe en Estados Unidos y de la que no habla nadie, y que está prohibida en todo el mundo, en todas partes, y está profundamente prohibida, porque nadie la cuestiona en ningún momento, y no solamente no se cuestiona, sino que se asume voluntariamente esa prohibición, que es la que tiene que ver con el derecho de propiedad. Y entonces lo que habría que mostrar en alguna otra instalación es cómo la gente va a los medios y dice, no puedo decir la marca, ¿no? Estoy pensando en una marca, pero no la puedo decir. O sea, vos podés decir cualquier cosa
menos hablar mal de una marca. ¿No debería llamar la atención eso? ¿Cómo es que estamos discutiendo durante horas enteras y días enteros y libros enteros de todo lo que estamos discutiendo y no aparece por ningún lado la absurda prohibición de que yo no puedo decir que la Coca-Cola es una mierda, no lo puedo decir por televisión? No lo puedo decir públicamente porque tienen un aparato jurídico que me destrozaría. O sea, no es solamente una cuestión moral, pero está también asumida moralmente. O sea, alguien va a la televisión y asume que no puede decir marcas como una moral. Es una moral establecida de la intangibilidad de la propiedad privada, de los medios de producción y de los derechos de propiedad. Y eso no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta ni siquiera cuando nos afecta como trabajadores o trabajadoras de la cultura respecto a los derechos de propiedad, respecto de las prácticas que todos vivimos en cuanto a derechos de autoría, etcétera, etcétera, o Khachagjian. Pero Khachagjian sigue el modelo del siglo XIX, ¿no es cierto? El plagio como... No, y el juicio flobertiano. Ese fue un juicio flobertiano porque Kodama también vive no sé en qué siglo, y entonces porque Borges hubiera hecho bromas sobre eso probablemente, o no le hubiera prestado, hubiera dicho una serie de ironías, hubiera destrozado a Khachagjian con sus ironías y con eso ya hubiera quedado todo resuelto. Pero Kodama va por el lado decimonónico. Sin embargo, la cuestión del derecho de propiedad, tal como funciona en el capitalismo, es de ahora, no es solamente del siglo XIX. Eso, quienes aquí conversamos, vos hablaste de una serie de supuestos que nos establecerían en términos de afinidad, que es una idea que habría que discutir, porque si al mismo tiempo todos estamos atravesados por el odio, ¿cuál es la comunidad que conformamos, no? Esa comunidad no puede no quedar afectada porque el odio nos atraviese. O sea que habría que ver cómo funciona eso. Pero lo cierto es que una cosa en la que sí la materialidad nos atraviesa, a quienes aquí estamos, es respecto de esta cuestión de la relación censura-propiedad en el campo de la cultura. Sí. Interesante lo que está diciendo, es que es la propiedad privada del lenguaje. Claro. No es la propiedad privada en general, es específicamente el lenguaje. Y hay empresas que se dedican a registrar palabras del diccionario, por ejemplo. Claro. O sea que vos Marcas usas tal palabra para tal cosa, no. Eso tiene una consistencia moral, jurídica y política absolutamente invulnerable a todo. Entonces, yo creo que si eso no se discute, hay dos cosas para discutir entonces. ¿Qué dos cosas están prohibidas? Una es el fascismo o el nazismo, con toda la complejidad que tiene, y la otra es esto. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, porque yo todo este tiempo he venido trabajando con el problema del fascismo. Discurso de odio es una parte de todo el asunto. Rápidamente hay que decir una cosa. Quién odia o quién odia no tiene ninguna importancia. Si cualquiera de las personas que aquí estamos, en sus sueños, en su diario íntimo que no muestra a nadie, dice quiero hacer jabón con cada judío que se me cruce y me lo quiero devorar como un caníbal y son todos una basura que tendría que desaparecer y lo escribe eso en un diario personal y no se lo muestra a nadie o lo piensa, eso no me importa nada, no tiene ninguna relevancia política. Es decir, el odio no tiene ninguna relevancia política. Toda la cuestión de la discusión sobre quién odia y quién no odia, y desde dónde se odia o dónde no se odia, tiene un valor, pero no en ese orden, ¿no es cierto? Extraordinarios son los estudios de Darnton, ¿no? No me pronuncio bien, de Robert Darnton, el historiador de la cultura, que actualizó y problematizó la manera en que la difamación, la violencia simbólica ocurrió en sectores populares, empezando por la Gran Matanza de Gatos, que es un trabajo extraordinario, y siguiendo con la Revolución Francesa. Pero efectivamente, y también Roberto habló del odio de clase y demás, todo eso, el trabajo es distinguirlo del fascismo. El fascismo es otra cosa, organiza los afectos, las pasiones, de otro modo, dirigido contra una víctima. Galvaniza colectivos sociales, galvaniza multitudes en función de la descalificación, de la destrucción de un otro. Y en eso el fascismo actual no es diferente al anterior.
hay un cierto pseudoacademicismo que pone el énfasis sobre las diferencias, y entonces eso ya dejaron de hacerlo, porque ni bien avanza el fascismo, tanto los fascistas que, por ejemplo, Milei ya dejó de decir que va a hacer demandas a quien lo llame nazi, porque lo está llamando todo el mundo nazi. Cuando eran 5 que lo llamaban nazi, esto sigue bien la lógica de la paradoja del montón de arena, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto es un montón de arena? Es 1, 2, 3, hay un momento, hay una magnitud a partir de la cual hay un montón de arena, pero ese número es un número indeterminado. Pero uno sabe cuándo hay un montón de arena o cuándo no lo hay. Bueno, con los fenómenos de masas también ocurre eso. Cuando algo se ha viralizado, cuando algo se ha generalizado, cuando algo es sentido común, cuando hay una determinada magnitud que adquiere esto, entonces se produce un cambio de condición, que es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Por eso, discurso de odio era una herramienta susceptible de tener afinidad con lo que ocurría en la juridicidad norteamericana o global hace algún tiempo, y ahora ya dejó de ocurrir. Ahora ya dejó de ocurrir. Ahora estamos hablando, ¿por qué? Porque ahora hablamos ya directamente de fascismo. Así que la importación de las lógicas de género y demás que recibimos con beneplácito y con complacencia de contextos norteamericanos, ahora ha quedado sumergida debajo de la marea fascista. La marea fascista, ese 40% de votos que tiene la derecha, por complicidad, porque esto no lo resuelve, que hay un manes distinto. O sea, el 40% votó a Macri y ahora puede votar vaya a saber qué cosa, con un discurso de odio. O sea, el discurso de odio es electoral, directo. Porque en el 2015 era, vas a mantener tus derechos y nosotros los vamos a mejorar. Ahora no, ahora vas a perder todos tus derechos inmediatamente. ¿No es cierto? Entonces, eso es un discurso de odio, ¿no? Un discurso de odio contra los sectores populares, manifestados de manera estatal, fiscal, etcétera, ¿no? Ahí hay otra pelea que se está dando, que es contra la renta básica universal. El discurso de odio va dirigido con... El principal destinatario del discurso de odio en este momento en Argentina es que la Argentina es el territorio del mundo que se está más cerca de efectivizar la renta básica universal, que es un debate que tiene 80 años y que hasta ahora no logró realizarse en ningún lado. Es un debate europeo que tiene una matriz europea, también norteamericana, que plantea un capitalismo más habitable, más racional, como diría Cristina, más respetuoso de derechos humanos, que lo que quiere terminar, la idea de renta básica universal, es con que la desocupación sea sinónimo de indigencia. Es decir, que haya una distribución fiscal por la cual el derecho a la existencia esté garantizado por distribución de la riqueza. Eso es la renta básica universal. Y esa idea fue traída a la Argentina por sectores no peronistas. En Argentina hay un gran problema con ese tema, porque no trajeron los peronistas, sino los antiperonistas. Rubén Lobolo, los que forman parte de la tradición de la coalición cívica, ¿no es cierto? Pero resulta que el peronismo, como suele ocurrir, le roba las ideas a los demás y se pone a hacer las cosas de los socialistas, los anarquistas, los comunistas y las peroniza con el rayo peronizador. Y después eso también es objeto de odio por un sentido de la propiedad, supongo también, y de otras cosas, ¿no? De la propiedad en varios sentidos, ¿no? De que hay distribución de la riqueza y hay propiedad de las ideas, digamos, ¿no? Como vemos viendo, forman parte del mismo núcleo de problemas, ¿no? Pero la cuestión del peronismo, cuando lo hace plebeyamente, desordenadamente, todos se pelean entre sí, piquetean, llenan las calles de gente pobre frente al Ministerio de Salud. Pero de hecho, lo que se está discutiendo en Argentina es si la gente tiene o no derecho a existencia. Y esto parece, dicho así, una revelación, pero eso es lo que está ocurriendo y de lo que se está atacando. En el siglo XXI, cuando tenemos todos los medios para realizar las utopías del ocio, te dicen agarrar la pala y levantate temprano. ¿Qué pala? ¿Qué es la pala? ¿De qué carajo me estás hablando? ¿Qué es la pala? ¿La pala de qué? ¿Qué se hace con una pala? Bueno, hay gente que sabe. Hay algunas cosas que se hacen con una pala, pero se suponía que nos estamos desmaterializando, digitalizando. Él recién hizo la apología de las redes sociales. Se suponía que hay un mundo
hay tecnofobia, tecnofilia, o sea, y entonces resulta que tenemos que levantarnos temprano en un mundo de 24/7. O sea, es muy disparatada ese ataque que hay, y es un ataque interesado por un sector del capitalismo, porque hay sectores del capitalismo que quieren la renta básica universal porque entienden que les conviene. Hay sectores liberales que la quieren y otros que la rechazan. Acá tenemos justo lo que la rechazan. Y la rechazan de la manera que estamos viendo. Y de nuestro lado no se atina del todo a decir esto. No atinamos a decirlo, a configurarlo políticamente de una manera como ha ocurrido históricamente en Argentina, que lo que tiene que ver con el peronismo no se manifiesta en términos inteligibles globalmente. Entonces uno tiene siempre esa ridícula conversación con gente de otros países. ¿Y qué es el peronismo? Y el peronismo es lo mismo que tu socialdemocracia, que tu laborismo, de manera latinoamericana, descolonizadora, plebeya, singular, pero en el fondo, desde el punto de vista económico, no es tan diferente que todas esas cosas, y además eso tiene registros bibliográficos, científicos, de todo tipo, pero no, que es parte de una de las formas en que se manifiesta lo que llamamos discurso de odio, es que nunca se sabe quién es ese otro. Siempre hay que empezar a explicar todo desde el principio. ¿Viste eso? Siempre desde cada Yom Kippur tenés que volver a explicar qué es el Yom Kippur. En un país que es uno que tiene las comunidades más grandes del mundo y que tiene décadas de eso. ¿Y qué es lo que hacen? Hay que empezar todo de nuevo con cada cosa. Y eso pasa con las mujeres, pasa con la negritud, pasa con la indianidad. Quieren apropiarse del territorio, quieren hacer un país Araucania, ¿no? No, tienen otro régimen de propiedad. O sea, cuando hablan de la propiedad, no hablan de que tener una escritura como la tiene alguien en la pampa húmeda con un alambrado, sino que hablan del mapu. Es otro concepto, que fue arrasado, que fue expropiado. Ahora en las universidades apareció una nueva agrupación estudiantil que se llama la Julio Argentino. La Julio Argentino. Y ya pusieron sus stands con su folleto, la Julio Argentino. Queremos que la Argentina vuelva a ser grande. Entonces, tenemos que nacionalizar esta discusión, eso es lo que quiero decir. Tenemos nacionalizarla no en el sentido bueno de la palabra, localizarla, territorializarla, apropiarnos de esa discusión. Eso es lo que tenemos que hacer, ver cuáles son los problemas que tenemos aquí. Y una de las dimensiones de este problema, para sumar cuestiones, esto ya lo había planteado Karl Kraus, no voy a decir nada nuevo. O sea, estos planteos tienen no menos de 120, 150 años, antes todavía de Karl Kraus, ¿no? ¿A dónde se remonta la discusión sobre la prensa? A los principios del romanticismo. En el prólogo de las baladas líricas, momento naciente del romanticismo inglés, hay una crítica a la prensa, que no es ajena a cómo lo podía plantear Hofmannsthal o Karl Kraus o muchos otros después. O sea, hay una matriz del fascismo que es la prensa, que son las prácticas de la prensa, que tiene que capturar a las multitudes. Lo estamos viendo en estos días también. Lo estamos viendo ayer y hoy lo estamos viendo. Se produjo una situación, lo voy a dar como un ejemplo porque Luis lo cita a Klemperer con acierto. Ahora hay que ver cómo hacemos funcionar a Klemperer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos atraviesan todas estas cuestiones? ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? ¿Qué es lo que hizo la instalación de Roberto Isid? O sea, mostrar lo que está ocurriendo. Eso tenemos que hacer. Y algo que está ocurriendo ahora es que volvió Gran Hermano. Y Gran Hermano está naturalizado, es una cosa normal. Gran Hermano es la aberración ético-política más absoluta. Reaccionaria, de ultraderecha, fascista. Porque el fascismo no es Auschwitz. Por eso digo, 1945 no es solo el momento. Cuando lo menciono acá, no menciono haber abierto los campos, encontrarse con todos tipos, y la gente con las trajes a rayas y demás. No, eso es un aspecto de la cuestión, por supuesto, no menor. Pero el otro es que la democraticidad que estableció el orden jurídico de posguerra definió que había algo prohibido, que había ideas prohibidas, libros prohibidos,
prohibidos no como lo hacen ellos para quemarlos, sino resguardados bajo condiciones de vigilancia. Si alguien publica, como pasó hace poco en Alemania, creo que fue, Mein Kampf con notas, tienen que ser, las notas son mucho más largas que el texto, es el proceso inverso, ¿no? O sea, si los lees a ellos también tenés que hacer la misma extensión de notas, porque son textos tóxicos, ¿no es cierto? Es una toxicidad vinculada efectivamente con lo siniestro freudiano, ¿no? Es decir, nos conmueve la seducción del fascismo. Los discursos de Hitler son muy buenos, como los de Milei, que se parecen mucho a los de Hitler, que tienen un ritmo que va de la ira a la afectividad. Establece un pacto de afectividad con el público, Hitler lo hacía. Hay un discurso donde dice, yo no quería entrar en guerra con Inglaterra y Francia, ellos me obligaron, pero lo hice con una afectividad que te convence completamente de que él quiere conducir a su pueblo hacia el mejor de los mundos, y estos que podrían haber estado en paz con ellos, se había hecho un acuerdo, no quisieron hacer un acuerdo, y hay que ir a la guerra, lamentablemente, y eso lo hizo de una manera dulce y afectuosa. Porque después está el problema caricatural, el Joker, que estaba en el nazismo del siglo XX, en Mussolini, Hitler, como bien sabemos, y que ahora vuelve a aparecer. No es diferente. Pero no es diferente, y esto lo vengo diciendo de hace muchísimo tiempo con toda inutilidad, ¿no? No es entomología lo que hacemos cuando comparamos, no es entomología. A ver, esto es un teléfono, esto es una copa. No, es genealógico el proceso por el cual un nazi de ahora sigue una línea de inspiración en lo que ocurrió antes. ¿Cómo no podemos ver eso? A veces, por momentos, me siento ingenuo. Es decir, no sale de la nada Milei. Es decir, el tipo leyó Mi lucha o lo que sea que haya leído, no importa cómo le llegó. Pero hay una memoria del horror en la que se inspiran quienes quieren seguir ese camino. Eso lo hizo la dictadura argentina, eso lo hizo Hitler con el genocidio armenio, eso hicieron los turcos con otros antecedentes tuyos. Hay una serie de secuencias histórico-sociales, histórico-lingüísticas, que hacen que las cosas no se parecen metafísicamente, se parecen porque hay agencia, porque hay alguien que se inspira en eso, que lee esos textos y los reproduce. Por eso, como sabemos, las prohibiciones en el orden lingüístico no tienen eficacia, porque si está prohibida la esvástica, usan los signos rúnicos, esos que tienen en el codo Sabac Montiel, siempre se las van a arreglar para decir algo, de algún modo. Pero eso no quiere decir que la prohibición no sirva. Y acá voy a otro aspecto que es decisivo en esta cuestión, que en momentos como este, ojalá no tengamos un régimen del Tercer Reich, probablemente eso no suceda, y porque probablemente no sea necesario. Hay otras formas en que ahora es posible instalar un régimen totalitario que ya está ocurriendo, ya las estamos viendo, que es el régimen neoliberal, el régimen del consumo, cuya clave es el régimen de precios. O sea, ahí hay un giro ontológico que es correlativo de los nuevos materialismos. Mientras los nuevos materialismos pulsan el laúd, Milei dice que todo tiene un precio y hace una definición política del precio, que cuál es que haya oferta. O sea, todo lo que tiene oferta de precio es un bien en el mercado y eso es todo. No hay algo excluido de ahí. Eso lo sabemos también por Bourdieu, por la tradición crítica sociológica. Ya nos había dicho que no había nada gratuito. Pero ahora lo dicen ellos. En un momento de expansión de las fronteras tecnológicas y del espacio, hay minería extraterrestre, hay nuevos recursos genéticos, recursos culturales, recursos territoriales de todo tipo. O sea, hay mucho que apropiarse. Es un momento como el de la conquista de América. Hay nuevos territorios incógnitos que no están mapeados de los que apropiarse. Que mientras nadie se los apropió, no son de nadie. Pero no son de nadie es que son de todo, que son comunes. Es de nuevo el drama de América. Porque ¿de quién es el asteroide que está por ahí, que tiene miles de millones de dólares en metales? ¿Es de la humanidad o del universo? Es de quienes habitamos el mundo, como era la Tierra para los mapuches o para los pueblos originarios. Pero viene alguien y se lo apropia y lo hace producir para que haya crecimiento. Entonces, ese régimen generalizado de los precios
que en nuestra condición actual es lo que plantea Milei, ¿no es cierto?, que lo dice abiertamente. O sea, dice abiertamente lo que todo el mundo piensa que es inevitable, que es lo que se llama macroeconomía, que es una regulación normativa de la vida en común a través de un criterio económico. Es decir, un régimen de precios. Es eso. Tiene mucha complejidad, tiene muchas incertidumbres, los cambios tecnológicos no sabemos a dónde van, porque nadie puede hablar a favor o en contra del blockchain, no está muy claro dónde va eso, va a un lado malo en principio, pero no es unívoco. Es un fenómeno bien complejo, que tiene componentes libertarios auténticos, eventualmente, y otros de desmaterialización anómica, ¿no?, que hacen posible hacerle creer a todo un sector de la juventud, de esa juventud que mencionaba Luis, que la riqueza se produce en una pantalla. O sea, uno enchufa un procesador y cobra plata de la nada, ¿no es cierto? Es una especie de negación de las leyes de la termodinámica, de Barón de Munchausen, ¿no?, que se levanta tirándose del pelo. Esa es la cultura del blockchain, lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo invierto y gano. ¿Y de dónde se produce eso? Y ahí, no sé, hay unos cálculos matemáticos que se hacen solos, con una capacidad de cálculo inhumana, poshumana, y a partir de la resolución de esos cálculos se produce riqueza, lo cual en parte es cierto, hay algo de cierto en eso, ¿no? Hay un proceso de construcción de valor que está ocurriendo ahí. O sea que es un momento apropiado para la incertidumbre, sumemos la pandemia, para el dolor, para el sufrimiento, para el duelo. Son momentos a la vez de grandes promesas tecnológicas y de cambios de vida, en los cuales los pánicos predisponen a las multitudes a la simplificación. Y plantear que todo se rige por un régimen de precios es muy atractivo. Es decir, la rotación permanente de Milei por los medios no es solamente una operación de la propiedad concentrada de los medios de comunicación por dos corporaciones con intereses políticos, sino atrae, es extremadamente atractivo, no se atreven a cuestionarlo además, o sea, hay una atracción por el abismo, hay un masoquismo ahí, ¿no? Es decir, toda esa, no sé, es muy difícil esa discusión, es una discusión muy difícil. Milei logró convencer a los mismos a los que dice que llevó a la justicia por llamarlo nazi, que llamar a alguien nazi es lo mismo que llamarlo negro o indio, o sea que es una injuria, es un discurso de odio. Logró, de hecho, hacer lo que vos dijiste que no había que hacer, que es los dos demonios. Es tan demoníaco llamar nazi a alguien, y no, llamar nazi a alguien no es discurso de odio, es una definición política que se puede desmentir, porque depende de lo que uno haga o diga. Mientras que si a alguien le dice negro, mujer o judío, no importa lo que haga o diga, es lo que es. O sea, el problema del racismo, la discriminación, tiene que ver con categorías que no dependen de lo que alguien se haga responsable. Uno no puede ser responsable de lo que es. Si alguien es negro, no tiene responsabilidad por ser negro. Mientras que si yo a alguien le digo nazi, estoy diciendo que es responsable de algo, de adherir a algo, de decir algo, de actuar de un modo, de hacer posible algo. Bueno, y la prensa, voy al ejemplo que dije que iba a dar y quiero ir redondeando, ¿no? El hecho de que Gran Hermano se haya normalizado es un dato que ya nos hemos olvidado, porque recordemos cuando nos espantaba, cuando apareció, todo lo que implica eso, porque implica una ironía, una falsa ironía sobre el totalitarismo, ¿no? Big Brother convertido en un entretenimiento. Esa es una distopía total. Si nosotros tengo que indicar para acá, cuando éramos chicos leíamos eso tipo Bradbury o en alguna distopía, nos encogía el corazón. ¿Te acordás cuando uno leía esas cosas, cuando era joven o adolescente? ¿En qué mundo estamos? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora estamos en ese mundo. No es literatura. Estamos en ese mundo, en un mundo donde Gran Hermano es un entretenimiento de televisión y donde hoy lo que ocurrió es que se politizó. Eso no había pasado antes. Antes era despolitizador. Entonces parecía inocente. Ahora aparece un personaje que es un macho alfa, que se llama Alfa además, que tiene una manera de hablar, tiene una corporeidad mussoliniana, una morfología, es una morfología de Pato Vica,
un modo de hablar cualunquista, y de ese modo le dicen a una exdiputada kirchnerista, va una exdiputada, Gran Hermano, a sentarse ahí, le dice que Alberto Fernández es corrupto y que a él lo trató de coimear. Entonces le responde la vocera presidencial y hay una diatriba contra ella. ¿Y de quiénes? De periodistas que han trabajado en Gran Hermano o han estado vinculados con Gran Hermano. Brancatelli está con Rial, o sea, toda esa programática televisiva del espectáculo, de la espectacularidad, de la morbosidad. Lo que tiene fascista es el modo afectivo de capturar a las multitudes. Eso no nos lleva a Auschwitz, pero nos lleva a el campo social susceptible para lo que estamos hablando. Y lleva también a que esas prácticas no sean discutidas, por lo que dije antes, por el régimen de propiedad existente que vuelve intocable ese tipo de discusiones y por el cual hablamos de la libertad de expresión como si fuera algo sagrado y no hablamos así de ninguna otra cosa. No hablamos así de ningún otro derecho. ¿Por qué es tan sagrada y tan mágicamente indiscutible una libertad de expresión que además es un mito, no funciona? La libertad de expresión está sesgada según una cantidad de variables. Entonces, ¿por qué cada vez que hay que hablar de discurso de odio, de prohibición del fascismo, hay que defender la libertad de expresión a la manera norteamericana? Bueno, eso tiene que ver con la hegemonía del derecho de propiedad, no con que realmente hay un valor que defender como tal abstractamente. Eso no existe. Eso no existe. Lo que digamos acá está limitado por nuestro alcance como actores sociales limitados y no va a salir en Clarín. Y si sale en Clarín, saben lo que pasa si sale en Clarín, ¿no? Está diciendo otra cosa. Porque podría ocurrir que salga en la revista ENIE, Roberto Jacobi estuvo... ¿Alguna vez habrá salido? No sé si salió. Por eso. Entonces, y ahí se está diciendo otra cosa. Se está diciendo otra cosa. O sea que el fascismo que nos atraviesa, el odio que nos atraviesa es también de este modo, ¿no? Entonces, bueno, quería contar esto que pasa en estos días porque es lo que está pasando ahora. Es decir, en el propio campo popular, una diatriba contra una mujer, además, no deja de ser misógina el modo que se ataca a Gabriela Cerruti, porque además Gabriela Cerruti, saben que cometió esas mismas acciones en su historial periodístico, se comportó de la manera que ahora critica, y bueno, ahora está en un lugar... Porque miren, quiero agregar algo de todas maneras, ¿no? Alberto Fernández es Alberto Fernández por una razón, y lo pusieron de presidente por ese motivo, no por otro, que es que desarrolló una foja limpia. ¿Cómo se desarrolla una foja limpia en Argentina? Él llegó al mismo año que empezó todo esto. Estamos hablando de 2008. Cuando empezó el conflicto con el campo, empezó todo esto que estamos diciendo. Se empezó a manchar a las figuras de la política porque querían hacerlo de las retenciones y querían democratizar los medios. Entonces ahí empezó una intensidad que no se conocía desde el 55. En nuestras vidas no habíamos conocido este tipo de antiperonismo. En los 70 no existía este tipo de antiperonismo. Existía un modo folclórico, lateral, en una mesa de café alguien te podía decir algo, te hablaba del pasado. Pero esto, por eso se habló de grieta, que es un término inadecuado. Eso empezó en el 2008. En el 2008 se repone la lógica del 55, con los mismos argumentos. Vayan a leer el libro negro de la segunda tiranía, es todo exactamente igual a lo que pregonan todas las 24 horas Clarín y La Nación sobre la corrupción, sobre las carteras de Cristina, antes eran los zapatos de Evita, es exactamente igual. El oro, las comisiones investigadoras que no había ninguna prueba, o sea, Luciani lee eso y lo repite, se ha ido repitiendo de manera consuetudinaria, como un fenómeno cultural, ¿no es cierto? Es Santiago O'Donnell en 678 hace algunos años diciendo nunca nadie antes había bombardeado una población civil como ocurrió con Gaddafi. Ah, no, bueno, sí, también en el 55, pero eso era para matar a Perón. ¿Y saben qué dice el libro de la segunda tiranía? Era para matar a Perón. La CGT interpuso la multitud entre los aviones y Perón. Eso dice una nota al pie de página, estoy citando textualmente. Está en internet el libro, búsquenlo. O sea, veían los aviones, estaba Perón ahí mirando cómo lo iban a matar y la CGT metió
a 1.500 personas o 2.000 personas, de las cuales desdichadamente murieron más de 300, y recién hace muy poco tiempo se hizo un memorial. No era un tema memorial, una masacre de 300 personas. Cromañón sí es un problema. En el Congreso, esta es otra matriz del fascismo, todos los representantes del Congreso llamándolo masacre. Llamando masacre a un accidente en una discoteca, a un incendio, a un estrago. Altamente manipulado eso. Es que ahí nació esta derecha. El propio peronismo lo hizo. ¿Qué cosa? Nuestro vicegobernador. Que cometió el crimen, claro. Bueno, el intendente de la ciudad. Sí. Que era Ibarra. Ibarra es un genocida. La derecha comienza con ese evento. O sea, los eventos originarios de la actual situación son Cromañón y Bloomberg. Bloomberg es la respuesta a la entrega del predio de la ESMA. Ocurre 4 días después. Y Cromañón es el momento en que se destituye a la política democrática y popular en la ciudad de Buenos Aires con proyección nacional. O sea, régimen inherentemente corrupto. No hay ningún otro caso de un alcalde que haya tenido que renunciar y ser denostado por el resto de su vida por un estrago o por un incendio. Es un caso único. Eso no pasó en otros lados. Interesante quiénes lo propiciaron. Lo propiciaron las derechas y las izquierdas, y sectores progresistas. Bueno, la Iglesia también, y ahora en el Congreso todos lo llamaron masacre. O sea, si llamamos masacre a un accidente, estamos en un problema para discutir todo esto. Entonces, bueno, trato de terminar, ¿no? Porque esto no tiene fin. Quiero decir, ¿cuál es el fin de esto? No tiene fin. O sea, cuando llegamos al momento que estamos ahora, se tiene que salvar lo que se pueda. No estamos en el momento del aviso de incendio, no estamos en el momento de la prevención. ¿No es cierto? Este libro nació todavía con el impulso de la prevención, lo mismo que la ostensión que hicieron con Cid, ¿no? Es un momento de prevención, de contención, de denuncia. Eso ya está, ya pasó. Ahora estamos en un momento donde centenares de miles de personas, el modo zombie, están haciendo eso. Ya no es un hecho disgregado, anecdótico, aunque sea masivo, como lo de los foros, sino que está organizado. Está organizado, está subsidiado, está auspiciado. Y el atentado no es el momento significativo, porque ahí hay también un problema. El atentado es un accidente de toda representación, no es un hecho social de la misma magnitud que lo que estamos hablando. Eso lo dejo ahí anotado solamente, ¿no? Está sobreestimado el atentado, como se sobreestima el comportamiento de las redes sociales. Tenemos que tener cuidado con la sobreestimación, es decir, ponderar los acontecimientos, ¿no es cierto? No es nuevo lo que hacen las redes sociales. Es decir, cuando alguien compraba el diario y no leía el otro diario. ¿O acaso no era algo inusual y extraordinario quienes leían muchos diarios como quienes ahora leemos muchas redes sociales? Porque no queremos quedarnos solo con un punto de vista. Pero lo más corriente para la multitud que no tiene tiempo y no tiene alcance para eso es quedarse en una versión. Eso antes ocurría con los partidos políticos, ocurría con los vecindarios. Lo nuevo es la algoritmicidad, pero la algoritmicidad también permite intervenir. Uno maneja su algoritmo o puede aprender a hacerlo. En fin, quiero decir, hay mucho que discutir. Hay mucho que discutir y lo resumiría en esta cuestión. Tomando un poco lo que hicieron con Cid, ¿no? Hay que mantenerse en esa actitud, es decir, ver en cada momento lo que está ocurriendo y tratar de mostrarlo. Son las 9:05, ya se hizo tarde. Se pasó rapidísimo. Si quieren, abrimos algunas preguntas que quieran hacerle. No hay problema, en unos minutos más que vemos. Si no, los técnicos me van a echar. Pero si quieren hacerles algunas preguntas o debatir algo en función de lo que se dijo, adelante. Una cosita de último. Buenas noches, ¿qué tal?
A propósito de esto de darle territorio a la discusión que decías, Alejandro, quería contar una pequeña escena, así lo más breve posible. El otro día me di el gusto, después de muchos años, de citarlo y de que esa intervención sea parte de nuestra bibliografía en una materia de la Facultad de Psicología de la UBA. Armé un PowerPoint con las fotos que yo tenía de cuando fui a ver Diarios del Odio, ¿no? en aquel año. Y bueno, contextualizado con las lecturas que hacemos en la materia, digo, veníamos de ver a Pilar Calveiro, o sea, se estaba pensando el horror. Mostré las fotos que yo había sacado, que me gustaba más que las fotos que por ahí se encuentran en internet. Me gustaba el zoom que yo había hecho en determinadas frases, y fue como volver a recorrer esa instalación en un curso con 20 y pico de alumnos, en un territorio bastante hostil para la politización, que es la Facultad de Psicología, como probablemente sepan. Y fue muy conmovedor para quienes estaban ahí ver eso, habiendo introducido que creemos que a veces hay expresiones estéticas que se adelantan a su época, qué sé yo, habiendo hecho incluso esa advertencia. Estábamos leyendo las imágenes y de pronto, ¿no?, la pantalla muy grande, pero más o menos, jugábamos un poco a leer qué era lo que se veía en las paredes, y alguien encontró que en algún momento, obviamente, entre todas las frases, hay una expresión, que ahora no recuerdo bien por suerte, pero que dice hay que boletear a Cristina y pegarle un tiro en la cara. Hay una expresión muy parecida. Y en ese momento nos quedamos helados, realmente. Bueno, después pasamos el video institucional que tiene la intervención en YouTube desde entonces, qué sé yo. Yo llevé mi ejemplar de Diarios del Odio, por supuesto, no hablamos de eso, etc. Pero a propósito de esta historia quería preguntarte, Roberto, si pensaron alguna vez en volver a hacerlo, un poco, como dice Alejandro, es otro momento, ya pasó lo del aviso, sí, pero si se lo han ofrecido, digamos, porque se hizo realmente... muchas veces, se hizo, no sé, 7, 8 veces por lo menos, se hizo en Uruguay, se hizo en Nueva York, se hizo en un montón de lugares, y no, ya está, hay que pensar a lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Se hacía en cada lugar? ¿Qué es lo que se Con los diarios del odio de cada lugar. Sí, en los países vecinos. Igual, yo hoy justamente estaba viendo los diarios del odio de Estados Unidos, digamos lo que fue la presentación, y es muy diferente, muy diferente. Pese a que allá está muy organizado, digamos, de Steve Bannon, que era la mano derecha de Trump, tenía los diarios, había fundado esos diarios de odio, pero no son ingenuos en relación a lo que deberíamos sacar a una especie de... Ahí hay un problema, un sesgo, porque lo que ellos han logrado es inmunizarse y autoabsolverse del macartismo. Entonces, lo malo es el comunismo, y ahora es Rusia, y es Irak, y es los dictadores del tercer mundo, etc. Porque en nuestras propias conversaciones con gente que las tenemos por nuestras actividades de otros países, está obturada la cuestión, ¿no es cierto? Está obturada la cuestión de a qué mundo periférico pertenecemos, en un sentido subordinado y maltratado, ¿no? Y eso es un gran logro del imperio, ¿no? Es decir, que lo nuestro es malo, siempre va a ser malo si no es como son ellos. Y eso pasa con el peronismo o pasa con otras cosas, ¿no? Nosotros somos el lugar de la corrupción, de la pobreza, del desorden, es así. Y lo que producimos es como nosotros miramos a África. Ellos nos miran a nosotros como nosotros a África. En África es un lugar plano, es una sabana con tigres y qué sé yo, y negros. Y entonces es raro que haya otra cosa, ¿no? O sea que la segregación y la discriminación, aparte del tema de la negritud y del republicanismo, es sobre el mundo periférico, es ignorarlo, es no saber que otros países existen y es pensar mal de él, y que eso esté legitimado, ¿no? Es decir, vos podés ver Seinfeld, que uno tiene empatía, pero cuando dice la palabra comunismo, es algo malo. Pero malo de un modo que para nosotros ahora se instaló acá también, ¿no? Se nos instaló, logró instalarse entre nosotros,
la idea de que el comunismo es algo malo. Para mí es algo totalmente raro. Que como si ataquen el comunismo. ¿Dónde está? No existe. Ese punto es muy interesante, que hayan convertido en chivo expiatorio a algo que no tiene entidad. Pero para ellos la tiene. Para ellos la tiene. Porque el comunismo en realidad nos resulta insatisfactoria la manera en que se manifiesta, el modo en que nosotros lo encarnamos. Pero todos nosotros encarnamos una forma de comunismo. Es decir, una historia escrita dentro de 2000 años, vamos a ser los comunistas de esta época, residuales, con huellas, con restos. Es decir, cuando yo digo acá, mi contrariedad con el régimen ontológico de los precios, acá estamos todos de acuerdo con eso. Nadie va a decir, no, yo voy a defender el régimen ontológico de los precios, todo tiene que tener un precio, está bien el tráfico de oro. Nadie lo va a decir acá, y si alguien lo piensa, va a tener vergüenza de decirlo. Bueno, eso es el comunismo. No hace falta, este es el lugar, ese comunismo. Porque no es privado, y se hacen cosas para atraer gente y no usar los recursos del Estado. Eso es comunismo. No, yo creo que no hay que desmentirles, ¿no? Me parece que la actitud política es decir, no, bueno, el objeto que ellos odian es el objeto realmente existente. El comunismo realmente existente fue lo que sabíamos, que lo llamamos así, socialismo realmente existente, porque no era la utopía, no era el verdadero socialismo, y ahora hay una versión mucho peor, que es esto que somos, pero que para ellos somos un peligro, porque si se realiza lo que querríamos, los amenaza a ellos, es decir, va en contra de la lucha de clases, ese es el conflicto que hay. Pero sí, todo lo que dijo él es completamente comunista. Bueno, ¿alguien más? ¿O cerramos acá? Bueno,